No me confirman si están visualizando bien la pantalla, jóvenes. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. En caso que se congele, por favor me avisan. A veces queda congelada. Bien, entonces, decíamos en la metodología tenemos una serie de fases, ¿verdad? O etapas que debemos de aplicar. Viendo acá el material de la unidad, recuérdense que les mencionaba que lo que es la parte numeral 1, acá en el material, que trata resolución de problemas, ¿verdad? Primero, nos hacen una, digamos, una presentación de la metodología en la que se basó, ¿verdad? La metodología que nosotros aplicamos. Entonces, pero lo que nosotros vamos a aplicar es la parte esta del número 1.3, ¿verdad? Que dice específicamente uso del proceso solucionador del problema en la asignatura, ¿verdad? Entonces, el numeral 1, ¿verdad? Y 1.1 y 1.2, ¿verdad? Es la presentación de la metodología, pero de manera general, ¿verdad? La metodología de manera general para resolver cualquier problema en ingeniería. Nosotros nos estamos centrando en el 1.3, ¿verdad? En donde la aplicación para la asignatura de la metodología consta de las fases de planteamiento del problema, análisis de problema, diseño de la solución, codificación de la solución, depuración, y aquí le faltó documentación, ¿verdad? Tendría que ser ahí el 1.3.6, ¿verdad? Documentación, ¿verdad? La dan por implícito acá, pero también tiene un apartado, una fase, ¿verdad? Que es la documentación. Aunque la documentación es más amplia, ¿verdad? Nosotros nada más nos vamos a dedicar a la documentación interna. Va. Y luego está la parte, la parte de diseño, cómo se hace a través de los algoritmos, ¿verdad? Entonces, vamos ahora a la presentación del ejemplo. Antes de eso, les voy a mencionar una cosa acá. En el numeral 2, modularidad, esto lo vamos a empezar a ver a partir del viernes, modularidad. Entonces, el laboratorio de la próxima semana ya sería empleando módulos. Quiere decir que no solo van a usar el método main para el programa, sino que van a empezar a crear sus propios métodos en la programación. Pero eso es tema para viernes. Entonces vamos a ver estos ejemplos para que puedan comprender las fases, las distintas fases. El enunciado, ejercicio 12, ¿verdad? Que sería correspondiente a estas guías. Estos no están en la guía, ¿verdad? La guía llega hasta el número 11, la guía de laboratorio de esta semana. Bien, jóvenes, les recuerdo que mencionábamos que nos debemos de ubicar, ¿verdad? Cuando estamos en el planteamiento del problema. Y acá no existe nada de variables. Recuerdan lo que les mencioné, ¿verdad? De que no se confundan con la palabra variable. Acá mencionamos la palabra variable, pero se refiere a datos variables, ¿verdad? Entonces, en el planteamiento del problema ustedes van a identificar la entrada de datos y la salida de datos. Dice acá entrada de datos. Sí. Pero eso no quiere decir que todos estos datos se van a ingresar por teclado. Aunque diga aquí entrada de datos. Jóvenes,
estoy aclarando. Aquí dice entrada de datos. Eso no quiere decir que estos datos todos se van a ingresar por teclado. ¿Ya? Por ejemplo, aquí la constante pi no la vamos a solicitar que la ingresen. Es un dato constante. Lo vamos a asignar. Entonces, entrada de datos no lo vamos a entender como datos que se van a ingresar por teclado, sino que lo vamos a entender como datos que necesita el problema para ser resuelto, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son los insumos? O de otra forma, ¿verdad? Acá ven esta cajita, que esta es la caja negra. ¿Por qué se llama la caja negra? Porque no sabemos qué hace. En la caja negra solo estamos poniendo qué necesitamos, entrada de datos, y qué produce, salida de datos. Más jóvenes, ¿queda claro eso? En la entrada de datos especificamos qué ¿Podría volver a necesitamos. explicarle, ingeniero? ¿Qué parte? Desde el inicio, por favor, es que me perdí cuando dijo lo del valor, lo de la constante, perdón. Dijimos que entrada de datos lo vamos a entender como lo que se necesita para resolver el problema. Salida de datos es lo que produce. Entonces, aquí hay una caja negra, dijimos. ¿Qué es esta cajita? Es el proceso. O sea, aquí va a estar el programa, ¿verdad? Ahorita ustedes no van a poner nada acá. ¿Ya? Esa caja queda así. Ahí no me van a poner fórmulas, ahí no me van a poner nada. Por eso se llama caja negra. No sabemos cómo se resuelve. Lo que sí sabemos que para el caso, para calcular el volumen del cilindro, ¿qué es lo que necesito? Necesito esto. ¿Ya? ¿Y qué obtengo? Obtengo esto. Entonces, cuando dice entrada de datos, les dije que les estoy aclarando, cuando dice entrada de datos, no quiere decir que todo lo que está aquí se va a ingresar por teclado. Por ejemplo, la constante pi, la vamos a ingresar por teclado, jóvenes. No. Dijo que no, es una constante. No, es una constante, ¿verdad? Vale, entonces, la confusión viene porque aquí dice entrada de datos, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es un manejo de una terminología propia acá de la técnica, ¿verdad? Entonces, así le llaman entrada de datos. Pero entendamos entrada de datos como los datos que se necesitan. Entonces, los datos que se necesitan, ¿verdad? Para producir esta salida, ¿verdad? Son, en este caso, dos datos variables y un dato constante. Entonces, entrada de datos es lo que necesito. Entonces necesito dos datos variables, el radio del cilindro y la longitud del cilindro en unidades, y el valor de la constante pi. Con esa información, ¿verdad?, la caja negra va a hacer su trabajo y me va a producir el volumen del cilindro. Entonces, ¿queda claro eso, jóvenes? Sí, ingeniero. Entonces, otra cosa, jóvenes. Aquí estamos hablando. Alguien dejó el micrófono. Recuérdense que aquí no estamos hablando de variables. Aquí no se están hablando de variables. Les dije en la clase anterior, no confundan variable de memoria, que es en la parte de análisis, ¿verdad? No confundan variable de memoria con dato variable. Acá en el planteamiento del problema, ustedes lo que están especificando son datos. ¿Ya? En el planteamiento del problema están especificando datos.
no están especificando variables. Que dentro de los datos hay datos variables, eso es otra cosa. Y que dentro de los datos hay datos que son constantes, eso es otra cosa, jóvenes. Entonces, cuando digo datos variables, en ningún momento estoy haciendo referencia a variables de memoria. Cuando digo constante, en ningún momento estoy haciendo referencia a constantes de memoria. Entonces, ubíquense en el lugar en que se encuentran. Nos encontramos en el planteamiento, en este momento. Bueno, entonces, ¿queda claro esto, jóvenes? Ya lo habíamos hablado la clase pasada, pero en el planteamiento hablamos de datos. Y estos pueden ser datos variables o pueden ser datos constantes, ¿verdad? Y con ello no estamos haciendo referencia a variables de memoria ni a constantes de memoria. Bien, entonces, el valor del radio del cilindro en unidades. Vaya, pregunta de examen, jóvenes. Les ponen este planteamiento en el examen, ¿verdad? Y pregunta, el valor del radio del cilindro en unidades. De acuerdo al planteamiento anterior, ¿verdad? El valor del radio del cilindro en unidades. ¿Qué es? Literal A, una variable. Literal B, una constante. Literal C, un dato constante. Literal D, un dato variable. Respuesta correcta. Dato variable. Variable. Dato variable. Dato variable. Literal D, ¿verdad? Dato variable. Variable. Dato variable. Dato variable. Sí, literal D. Ajá. Bueno, entonces queda clara la diferencia. Aquí en ningún momento se está hablando de variables, ¿verdad? Aquí de lo que se habla es de datos. Datos variables, datos constantes. Y los van a expresar con frases. Es decir, si aquí hubiera colocado así, radio nada más, ¿verdad? Si hubiera escrito nada más radio, ¿cómo me lo van a tomar? ¿Como bueno o como malo? Como malo. Malo. Ajá. Malo, ¿verdad? Sí. En la misma guía les explica que acá deben de escribir en prosa. Cuando le está diciendo en prosa, quiere decir que escriban una frase. Una frase que describa el dato. ¿Ya? Por lo que estaría mal utilizar una palabra nada más, ¿verdad? Tienen que ser una frase que describe el dato. Por ejemplo, valor del radio del cilindro en unidades. ¿Ya? Va, miren, jóvenes, por ejemplo, podría haber un problema en el que diga, dada la distancia en pies, ¿verdad? Dada la distancia en pies y el tiempo en minutos, calcule la velocidad en kilómetros por segundo. ¿Ya? Entonces, ¿creen que bastaría con decir acá en la entrada distancia nada más? No. O distancia recorrida. Hay que especificar qué es lo que tengo, ¿verdad? Al principio. ¿Y qué es lo que tengo al principio? ¿Distancia en qué? En pies. Ajá. Tengo que especificar, ¿verdad? Porque de eso depende lo que voy a hacer más adelante. Entonces aquí, distancia en pies, ¿verdad? Tiempo en minutos, ¿verdad? Tiempo en que recorrió el móvil en minutos. La salida sería velocidad del móvil en kilómetros por segundo. ¿Ya? Entonces, de ahí depende, ¿verdad? En el planteamiento del problema, tengo que especificar, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo? Y cuáles son esas características también. Porque de eso va a depender el proceso también.
Creo que se quedó congelada la pantalla. ¿Por qué no se le escucha, ingeniero? No se le escucha y no se Sí, es cierto. Se quedó congelado. Yo creo que el internet quizás falló o algo. No se le escucha nada. Se le congeló también. No, yo creo que alguien me silenció. Vale. Va, a ver si escuchan, ¿verdad? Sí, 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 hoy ingeniero. sí. Sí, ingeniero. Va, entonces decíamos, no sería lo mismo que me den en kilómetros la distancia y en segundos el tiempo, ¿verdad? ¿Mm? Lo que se está planteando, que me lo darían en pies y en minutos. Entonces la entrada debe estar especificada, ¿verdad? ¿Qué es lo que se está ingresando? ¿Ya? Va, entonces queda claro ahora lo que es el planteamiento, que aquí se habla de datos, ¿verdad? De entrada, datos de salida, que tanto en la entrada como en la salida pueden haber datos variables o datos constantes. Y que para los datos constantes pues van a especificar su valor, ¿verdad? Para el caso que mencionábamos, jóvenes, de que se necesita calcular la velocidad en kilómetros por segundo, pero nos están dando eh, en pies la distancia recorrida y en minutos el tiempo en que recorrió el móvil la distancia, ¿qué otros datos tendrían que especificar? O sea, no solo necesitan la distancia recorrida en pies, el tiempo, ¿verdad?, en que recorrió el móvil en minutos. ¿Qué otro dato necesitan? El de salida. Ajá, el de salida sería la velocidad del móvil en kilómetros por segundo. Pero para obtener eso, ¿qué otra cosa necesitan? Lo tendrían que poner en la entrada. Convertir de pies a kilómetros. Ajá. Entonces lo vamos a poner con las factores de conversión, ¿verdad? Factor de conversión de pies a kilómetros. Y vamos a poner ahí cuál es el valor, ¿verdad? Factor de conversión, minutos a segundos. Lo vamos a colocar ahí. ¿Se entiende ahora? ¿Me queda más claro? Sí. Entonces, tienen que especificar en la entrada todos los datos que necesitan, sean datos variables o sean datos constantes. ¿Sí? Ujú, sí. Le entiendo que ahí el ejercicio van a ingresar metros cuadrados. Hay diferencia. Entonces la entrada va a ir en metros cuadrados. Ah, veamos. Dice que la guía 3. No, guía 4. El costo supongo que tendría que ser una constante, ¿no?
Va, entonces, Tú deberías aquí pedir está indicando. los metros cuadrados y el valor que siempre es una constante, ¿sí? No hay por qué ingresarlo. Todos los costos, todos los precios estos son datos constantes, ¿verdad? Lo que varía es la cantidad de metros cuadrados, o sea que los datos de entrada, ¿qué serían? Cantidad de metros cuadrados planos. Datos variables, estamos hablando de planteamiento, ¿verdad? Datos variables serían todos estos. Cantidad de metros cuadrados planos, cantidad de metros cuadrados rocosos, cantidad de metros lineales a la orilla del río y cantidad de metros cuadrados en colina. Entonces, cada uno de estos sería un dato de entrada, ¿verdad? Dato variable. Y estos aparte, ¿verdad? O sea, son los datos constantes. ¿Ya? Precio de metro cuadrado plano, 50. Precio de metro cuadrado rocoso, 22.50. Precio de metro lineal a la orilla del río, 65, ¿verdad? Precio de metro cuadrado en colina, 35.25. Sí, porque, ajá, sí, son dos cosas distintas. Ajá, o sea, ¿cómo estaría mal? Ajá, yo también así lo hice, ingeniero. No, ser por separado, ¿verdad? O sea, especificar dato, ¿cuál es el dato variable? Es la cantidad de metros cuadrados. Y este es el dato constante, ¿verdad? Sería, digamos ahí, 2, 4 datos variables. 4 precios que serían 4 datos constantes, ¿verdad? Y acá menciona aplicar 3% de impuesto de adquisición y los honorarios del abogado. Entonces aquí se suma otro dato constante, ¿verdad? Que es el impuesto sobre el monto de la propiedad, ¿verdad? Impuesto de adquisición de la propiedad, 3%. Y esto ser, ajá, esa sería variable. Bueno, entonces, sí, está bien. Pasemos al análisis. Entonces, para el análisis, jóvenes, ¿verdad? Aquí sí ya estamos hablando de variables. Y aquí lo que vamos a mencionar es que primero, el análisis es la fase 2, ¿verdad? Romanos 2. Romanos 2. Ah, por cierto, jóvenes, en la guía hay errores, digamos, ¿verdad? Ahí, varios ahí involuntarios, ¿verdad? Entonces, en el ejemplo que viene acá en la guía, es parte 2, página 2, ¿verdad? Ahí empieza. Romanos 1, planteamiento. Por cierto que este texto que está acá es explicaciones, ¿verdad? Que les está dando. Lo que deben de hacer en el planteamiento es esto, la caja negra, ¿verdad? Este es el ejemplo de la guía, ¿verdad? Acá, por ejemplo, fase 2, análisis del problema, literal A, ¿verdad? Luego dice literal B. Y luego dice literal G. Entonces, aquí no es literal G, ¿verdad? Sino que en el literal B está variables de entrada y constantes.
pero ya lo vamos a ver allá en el otro documento. Solo estoy mencionando que aquí no se vayan a confundir, ¿verdad? Literal A es salida, literal B es entrada, ¿verdad? Y eso incluye las variables y las constantes. De ahí el C sería restricciones, el D sería proceso, ¿verdad? Y el E, variables de proceso. Sería el E, variables de proceso. Y aquí dice G, ¿verdad? Entonces, ahí, pues el procesador de texto, ¿verdad? Cuando uno escribe, mueve ese es el problema de dejar automático, ¿verdad? Que maneje automático los literales, el procesador de texto, ¿verdad? A veces los pone como él quiere. Vale, entonces regresemos acá. Vale, entonces decíamos, vamos a la fase 2, análisis. Y dentro de la fase 2 tenemos literal A, definición de variables de salida. Entonces, ¿qué es lo que me van a hacer acá? Ustedes acá lo que van a hacer es lo siguiente. Del planteamiento van a verificar lo siguiente. En la salida de datos tenemos datos variables. Entonces, para cada dato variable, vamos a colocar una variable de memoria. Ahora sí, jóvenes, aquí en el análisis hoy sí estamos hablando de variable de memoria. Entonces, recuérdense que acá dice, ¿verdad?, que el planteamiento le servirá de insumo para la fase 2, ¿verdad? Entonces, el volumen del cilindro en unidades cúbicas es un dato variable, ¿verdad? Entonces, ahorita estamos específicamente en la salida. O sea que empezamos con la salida, miren. Empezamos con la salida. Entonces, en la salida de datos solo hay un dato. Y es un dato variable. El volumen va a cambiar, ¿verdad? Dependiendo de las entradas. Entonces, este es un dato variable. Y entonces, como acá tenemos el dato, volumen del cilindro en unidades cúbicas, es un dato variable. En el literal A del análisis, yo voy a colocarle un nombre, ¿no? Puede ser una palabra, 2 palabras, 3 palabras. Por ejemplo, acá solo le he dejado volumen. Toda en minúsculas, ¿verdad? A ver, alguien que conteste por qué está toda en minúsculas. Porque es una variable. Por ser variable. La variable va en minúsculas, creo. Vaya, sí es una variable. Pero las variables se escriben con inicial minúscula, ¿verdad? Si fuera con 2 palabras, volumen, cilindro, queda más grande el nombre, ¿verdad? Volumen, cilindro. En ese caso, ¿cómo se escribiría? Ahí contesten en el chat. A ver, no veo respuestas aquí. Si hubiera decidido llamarle volumen cilindro, ¿cómo lo escribiríamos? Ajá. Utilizando camel case, ¿verdad? Alguien mencionó por el micrófono Pascal case, ¿verdad? Entonces, les vuelvo a repetir, Pascal case, va ahí volumen cilindro. Kimberly está malo, ¿verdad? Eso es Pascal case. Por lo menos Kimberly se dio cuenta acá, ¿verdad? Y no en el examen. En el examen pierde puntos, aquí no. Entonces, nombres de variables se escriben usando camel case, ¿verdad?
Eso quiere decir que la primera palabra del nombre, los nombres Leslie no llevan espacio, ¿verdad? Y lo he escrito mal porque todo lo he puesto en minúscula. Entonces sería volumen en minúscula, cilindro con C inicial mayúscula, ¿verdad? Eso es camel case. Entonces, como para variables debemos de usar camel case y acá solo una palabra he usado, entonces sería volumen, todo en minúscula, ¿verdad? Si fuera volumen decíamos que si fuera dos palabras, entonces sería volumen cilindro, ¿ya? Si para el radio hubiera decidido, en vez de llamarlo radio, hubiera decidido llamarlo radio cilindro, ¿no? Para que quede más claro, entonces sería así, ¿verdad? Entonces, las variables, les estoy aclarando esto, jóvenes, ¿verdad? Para los que todavía tienen duda. Las variables pueden estar formadas por varias palabras, pero solo es un nombre, ¿ya? O sea, aquí tenemos dos palabras, pero es un nombre. Acá no puede llevar espacio en blanco. Radio, espacio, cilindro. Si hacen eso el día del examen, aquí no perdieron puntos. El día del examen van a perder puntos si escriben un nombre de variable así, ¿verdad? Aparentemente está bueno porque la primera palabra en minúscula y de la segunda en adelante inicial mayúscula. Pero no, ¿a quién le han dejado espacio? No es válido el espacio. Un nombre, en general, un identificador. Los identificadores, ¿qué son? Los identificadores son los nombres de clase, los nombres de método, los nombres de constante, los nombres de variable. ¿Ya? O sea, los identificadores son los que nos permiten reconocer a la clase, al método, a la variable o a la constante. Entonces, en general se llaman identificadores, ¿verdad? Entonces, para el caso específico de variables, un identificador de variable o nombre de variable tiene que escribirse usando camel case. Eso es, primer palabra toda en minúsculas, puede llevar más palabras pero sin espacio y la inicial tiene que ser mayúscula, ¿verdad? Eso sería camel case. Entonces, escribirla así o escribir esta otra así. ¿Qué nomenclatura estamos usando acá, jóvenes? ¿Así? Pascal case. Ajá. Ok. Va, entonces, ¿eso estaría correcto para nombre de variable o incorrecto? ¿Cómo se Incorrecto. lo pondrían en el examen? Incorrecto. En el examen les pondrían esto malo, ¿verdad? Incorrecto. Se lo pondrían malo. Esto tiene que ser la primera palabra del nombre de la variable, toda en minúscula. Va. Ingeniero. ¿Sí? Y para Pascal case, la primera es mayúscula, pero la segunda palabra, la inicial, es minúscula o mayúscula. Mayúscula. Mayúscula también. Sí. La segunda palabra en minúscula sigue siendo camel case, ¿o no? Decíamos, estos son nombres de variable válidos, ¿verdad? Usando camel case. Luego, ahora, el Pascal case. Algo así. El Pascal case es para métodos, ¿verdad? Por ejemplo,
calcular área. Ya les mencioné que el viernes ya vamos a empezar a ver métodos, ¿ya? Modularidad. Vamos a empezar a dividir en el programa. Entonces, calcular área. Este sería un nombre válido para método, ¿verdad? Va, por ejemplo, el que utilizan para imprimir en pantalla, ¿cuál es, jóvenes? ¿Cómo se llama el método? Readline. Ajá. Ajá, y para leer. Para leer readline. Readline. Esos son nombres de método. Miren cómo se escriben. ¿Qué nomenclatura utiliza? Es Pascal Case. Los nombres están formados en este caso por dos palabras, Readline. Cada palabra inicial mayúscula. Entonces, ¿cómo diferencian un nombre de método de un nombre de variable? A ver, ¿cómo diferenciarían un nombre de método? Ajá. Por la inicial de la primera palabra, si es mayúscula o minúscula. Ajá, por la inicial, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que la inicial, si es minúscula, se refiere a una variable. Si la inicial es mayúscula, se refiere a un método, ¿verdad? Vale. Bueno, pero aclararles también que Pascal Case se utiliza para clase, ¿verdad? Y para namespace. Pero ya dijimos que nosotros solo vamos a usar una clase. ¿Cómo se llama la clase? Program. Program, ¿verdad? Program. Que mencionó, la persona que mencionó main, se estaba refiriendo al método, ¿verdad? Al método main. O sea, pero método main, hasta esta semana van a usar solo un método, que es el método main, ¿verdad? A partir de la próxima semana ya van a empezar a trabajar con varios métodos, no solo main. En cambio, la clase, todo el ciclo van a trabajar solo con una clase, y esa clase se llama program. Entonces, continuando acá, dijimos para los datos variables, ¿verdad? Empezando por la salida, van a ir a colocar o le van a asignar una variable. Entonces, eso quiero que les quede claro. Hasta este momento, en el literal A, están definiendo la variable. Estamos definiendo volumen. Nombre que le voy a dar a la variable, volumen. Aquí estamos hablando de variables de memoria, ¿verdad? Entonces, nombre que le voy a dar, volumen. Tipo, real. A nivel de análisis, jóvenes, a nivel de esta etapa número 2, análisis, solo van a tener 3 tipos, ¿verdad? Entonces, aquí no se compliquen, solo van a usar 3 tipos a nivel de la fase de análisis. En otras palabras, la fase de análisis en cuanto a los tipos es independiente del lenguaje de programación. Entonces, solo vamos a identificar 3 tipos nada más. El real, el entero y el alfanumérico. Entonces, uno de esos es lo que deben de poner acá. Real, entero o alfanumérico. Bueno, y de ahí le deben de colocar una descripción. La descripción es qué contiene, qué almacena o qué representa, ¿verdad? Entonces, en la descripción nada más es decir, la variable volumen, ¿qué contiene? Contiene el volumen del cilindro en unidades cúbicas. O representa el volumen del cilindro en unidades cúbicas. O almacena el volumen del cilindro en unidades cúbicas. ¿Ya? Como les parezca mejor, ¿verdad? Vale. Luego,
que ya terminaron con la salida, vamos con el literal B, definición de datos de entrada. Literal B de la fase 2. Entonces, decía que aquí hay dos secciones, ¿verdad? Acá tenemos dos secciones. Está la sección de variables y la sección de constantes. Entonces, sección de variables y la sección de constantes. En la sección de variables, ¿qué es lo que van a hacer? Ir a buscar en la área de planteamiento, en la área de entrada del planteamiento, los datos variables. ¿Cuáles serían acá los datos variables? Valor del radio del cilindro en unidades, valor de la longitud del cilindro en unidades. Mientras que valor de la constante pi, eso ya sería un dato constante, ¿verdad? Entonces, para los datos variables, ¿verdad? Acá en el cuadro van a asignar un nombre. ¿Qué nombre le doy a la variable que va a almacenar el radio del cilindro en unidades? Usted decide. Yo le puse radio. A ustedes se le pudo haber ocurrido radio cilindro, ¿verdad? Bueno, entonces le colocan un nombre a la variable. Entonces esta variable la están definiendo ustedes para poder almacenar este dato constante, perdón, este dato variable, ¿verdad? La variable radio en el literal B. Aquí es donde estamos definiendo la variable y le estoy poniendo nombre. ¿Qué va a almacenar? ¿Verdad? Va a almacenar el dato variable que es radio del cilindro en unidades. Igual con el otro, ¿verdad? La longitud es un dato variable. Entonces, le pongo un nombre. Acuérdense que tienen que poner nombres significativos, ¿verdad? Es parte de la evaluación. No es lo mismo dejarle L acá que poner longitud. Cuando se dice que usen mnemónicos o mnemotécnicos, quiere decir de que tienen que utilizar palabras, o más bien, tienen que utilizar nombres de variables que se comprendan por sí mismos. Entonces, ponerle longitud por sí mismo, ya entiendo que aquí va la longitud del cilindro, ¿verdad? Pero para que quede más claro, lo puedo escribir con dos o más palabras. Acá, para que quedara más claro, podría ser longitud cilindro. Pero bien, acá yo le llamé longitud, ¿verdad? Su tipo real contiene longitud del cilindro en unidades, ¿verdad? Vaya, nos quedó un dato aquí en el área de entrada, pero ese dato es constante, ¿verdad? Que es el valor de la constante pi. Entonces, acá en el literal B tenemos dos secciones, dijimos. Una sección era para variables y la otra sección era para constantes. Vale. Ahora vamos a aclarar otra cosa. Acá dice constantes, ¿verdad? ¿Sí? Vale. Le recuerdo que estamos en informática, entonces acá estamos hablando de constante en el análisis. Cuando estoy hablando de constante, no me estoy refiriendo, ¿ya?, al concepto que tienen ustedes que viene de matemática, ¿verdad? ¿Ya? De lo que es la constante. Permítanme un momento. Decíamos, acá nos estamos refiriendo a constante en informática. ¿Y qué es una constante en informática, jóvenes? Una constante en informática, ¿ya?, es un área de memoria que tiene un nombre y que almacena un valor, ¿verdad? Una constante en informática es un área de memoria que tiene un nombre, es de un tipo de dato
y almacena un valor, ¿verdad? Tiene un nombre, es de un tipo determinado y almacena un valor que no puede ser modificado. Eso es una constante. ¿Ya? Entonces, para aclararles más eso, por ejemplo, en los libros ustedes encuentran la fórmula del peso, ¿verdad? mg. Pero el peso también lo podríamos expresar, ¿verdad? Como 9.8 por la masa. ¿Ya? Bien. Entonces, estamos hablando acá de los libros, jóvenes. En este momento. Para que me entiendan mejor, en los libros, ¿verdad? Podemos encontrar la fórmula mg. En este caso, una letra está especificando la constante, ¿verdad? El valor fijo, ¿ya? Y en este caso, ¿verdad? El valor está escrito directamente, ¿ya? Va, entonces, en los libros a veces representan por una letra un valor fijo. Otro ejemplo sería pi, ¿verdad? Otro ejemplo sería pi. Ya, por ejemplo, área es igual a pi r cuadrado. ¿Ya? Entonces se está usando una letra griega aquí para expresar la constante, ¿verdad? ¿Ya? Va, pero eso es matemática, jóvenes, ¿verdad? Matemática. ¿Ya? Ahora, en informática, estamos hablando de informática, ¿verdad? En informática, entonces, podemos tener lo siguiente. 0.5x. Bueno, tengo un asterisco, ¿verdad? 0.5 por x, que lo podríamos escribir como, ¿verdad? Vamos a poner ingeniero. ¿Sí? Sí, yo, pero no sé. Ya sé. Se congeló, ¿no? No, es que no se veía la presentación. Ah, vale. Ya se ve. Sí, ya se ve. Ingeniero, ¿Sí? ¿verdad que ese documento no lo ha mandado? No. Ah, ok. Después de la clase los pongo. Ahí van 3 ejemplos ahí. Vaya. Va, entonces, ahora vamos a ver en informática cómo es la cosa, ¿verdad? En informática. Entonces, en informática usted puede escribir una fórmula y utilizar directamente valores en la fórmula. O sea, por ejemplo, y es igual a 0.5x. Entonces, los valores que van en general en cualquier expresión, cuando aparezca un valor así, un valor, me refiero que no va a ser sustituido, ¿ya? Esto se llama literal, ¿ya? Entonces tengan cuidado. En informática tenemos literales y tenemos constantes, ¿ya? ¿Sí? En informática tenemos literales y constante, ¿ya? Entonces, en informática, ¿una constante qué es? Un espacio de memoria al que le he dado un nombre, es de un tipo específico, ¿verdad? Y almacena un valor que no podrá ser modificado, ¿ya? Entonces, en informática, aquí estaríamos mal si a esto le llamamos constante. 0.5
¿Es una constante o qué? ¿Qué es? Es un literal, jóvenes. ¿No? Hasta podría ser pregunta de examen, ¿verdad? Va, entonces 0.5 es un literal. Acá le puse GAN de ganancia, digamos, ¿verdad? Entonces, el 0.5 estaría guardado en esta constante. Vaya, jóvenes, quiero ver, a ver si estamos quedando claros. ¿Se comprende esta parte? En el literal B, variables, le asignan un nombre, ¿verdad?, para almacenar datos variables que especificaron en el planteamiento. Constantes, asignan nombre para almacenar datos constantes que especificaron en el planteamiento. Pero ojo, no es obligatorio ponerles nombre. Pero si usted le pone un nombre, entonces eso es una constante. Si usted no le pone nombre y lo pone en la fórmula directamente, así como acá, ¿no se ha congelado la pantalla? No, ingeniero, se mira. No, ingeniero. Entonces, si usted lo pone en la fórmula así directamente, entonces ahí está usando un literal. No ha hecho uso de la constante. ¿Se entiende eso? Mire, pero es que 0.5 es constante. Sí, es constante, pero aquí en informática eso se llama literal. ¿Y una constante qué es? Una constante es un espacio de memoria que le di un nombre, le di un tipo y le di un valor que va a almacenar y que no se puede modificar ese valor. Se va a mantener fijo. Entonces, ¿queda clara la diferencia, jóvenes? Y que ustedes no están obligados, ¿verdad? Para estas primeras evaluaciones deberían de usarlo porque se está evaluando de que puedan usar las constantes, ¿verdad? Por ejemplo, acá pi, ¿verdad? Allá en la entrada está definido, ¿verdad? El valor de la constante matemática pi, 3.141592, ¿verdad? Entonces yo decido ponerle un nombre, pi, tipo real, y digo que almacena la constante matemática y también indico el valor que voy a guardar. ¿Ya? Va, entonces, jóvenes, ¿quedamos claros esta parte? ¿Qué es una constante? Va, entonces, un dato constante. Vamos acá. Va, acá, miren, para que les quede más claro todavía. Un dato constante, lo estoy señalando en el planteamiento, ¿verdad? Un dato constante, ¿verdad? En el análisis, ¿verdad?, le pueden crear una constante para almacenarlo o pueden utilizar su valor directamente en el cálculo. Acá solo existe un dato constante que es pi. Ahora, si yo voy a usar el valor directamente en la fórmula, entonces, ¿qué pasaría? Que ya no necesito pi porque voy a poner el valor directamente en la fórmula. Entonces, ¿qué es lo que voy a usar? ¿Una constante o un literal? Un literal, ¿verdad? Un literal. Ajá. Si en la fórmula pongo y está permitido, o sea, si usted no quiere ponerle nombre, no le ponga nombre. Entonces, si usted en la fórmula pone el valor, ¿verdad?, literal, por eso se llaman literales, el valor literal, porque no tiene sustitución. Ya han usado ustedes la palabra literal cuando están hablando con sus amigos, ¿verdad? Sí. Sí, y le dicen literal, ¿verdad? O literalmente le dicen.
Entonces, ¿qué le quisieron decir cuando le dicen literal o literalmente? Que no tenés que interpretar nada. Que lo que dije, eso es. ¿Ya? Entonces eso significa literal. No hay que interpretar nada. ¿Va? Lo que se dijo, eso era. En el caso de la programación, un literal es eso. Eso que colocó ahí. No necesita sustitución, pues. ¿Ya? Si yo puse 3.14, es 3.14. O sea, es un valor literal. No hay que sustituir. En cambio, una constante habría que sustituir. Es decir, la computadora tendrá que sustituir en donde encuentre pi. Tendrá que ir a memoria y a la memoria va a extraer el valor y lo va a tener que ir a sustituir en la fórmula donde se va a hacer el cálculo. Entonces, la constante necesita ser sustituida, ¿no?, por su valor. El literal, no. ¿No? Vale, entonces, aclarado eso, ¿verdad? Restricciones ahora, literal C. ¿Verdad? El literal C van a ser las restricciones. Para el caso de este problema, ¿verdad?, las restricciones, aclarando también, ¿verdad?, las restricciones son sobre datos de entrada. ¿Verdad? Entonces, los datos de entrada los vamos a almacenar en las variables radio y longitud. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a restringir es el contenido de radio y de longitud. ¿Necesita el radio y la longitud cumplir algo? Sí, ¿verdad? Los radios deben de ser positivos. Y esto es un I en C#. Van a escribir usando el lenguaje C#, la restricción. Radio mayor que 0 y longitud mayor que 0. Entonces, ¿por qué no le ponemos a volumen la restricción? Es que las variables de salida no se les pone restricción. Las variables de salida, sus valores dependen ¿de quién? De las variables de entrada. Entonces, lo que debemos de controlar son los datos que ingresan, ¿verdad? Entonces, vamos a especificar las restricciones. Radio mayor que 0 y longitud mayor que 0. Aquí no hay mayor duda, ¿verdad, jóvenes? Yo una pregunta, y ya para la hora de programar, las restricciones se ponen antes del proceso. Vaya. Esta materia va por partes, fíjense. Entonces, decíamos que estamos viendo estructuras secuenciales. Y dijimos que las estructuras secuenciales eran leer, calcular, imprimir. Entonces, las restricciones sí las tienen que colocar en el análisis. Pero, ¿verdad?, en lo que sería el algoritmo, el programa, ¿verdad?, lo más que vamos a hacer por el momento va a ser ponerle aquí valores positivos, ¿verdad? O sea, en el mensaje, nada más. En el mensaje le vamos a colocar ingrese valores positivos, ¿no? Por ejemplo, acá. Me refiero a que todavía no van a usar la estructura a nivel de programa ni algoritmo, ¿verdad? No vamos a usar la estructura, solo se lo vamos a indicar en un mensaje. ¿Ya? Ingrese radio, unidades, positivo. Ingrese altura, unidades, positivo. ¿Verdad? Entonces, no lo van a programar. ¿Queda eso claro? O sea que el programa, sí, ingeniero, aunque tenga restricción, solo lo van a dejar como un mensaje. A nivel de programa todavía no lo van a hacer, porque esta materia va en partes. Ahorita el objetivo es que aprendan a usar la lectura, los cálculos y la impresión. Después vamos a aprender a tomar decisiones. Pero en el proceso
sí van a dejar escrito la restricción. ¿Queda eso claro? Sí la van a dejar escrita en el documento. ¿Cuál es la restricción? En este caso, Sí, radio ingeniero. y longitud mayor que 0. Va, luego, literal D es el proceso. ¿Qué debe de hacer? Especificar los cálculos necesarios para transformar las entradas en salida. Entonces, para el caso aquí, siempre que haya constantes, ¿verdad? Y cuando digo que siempre que haya constantes, ¿a qué me refiero, jóvenes? A que haya áreas de memoria con nombre, ¿verdad? O sea, siempre que haya constantes, siempre que hayan definido nombres, ¿verdad? Para áreas de memoria que van a guardar datos fijos, ¿verdad? Que no cambian. Entonces, siempre que hayan definido acá constantes, entonces, en el proceso lo primero que van a hacer es asignarle los valores a las constantes. Quede claro eso, ¿verdad? En el proceso lo primero que deben hacer es asignarle a las constantes su valor. Ya después que asignen su valor a las constantes, ya pueden continuar poniendo las fórmulas, pero en orden, jóvenes. En el orden que se deben de realizar. Para el caso de este proceso, este proceso se puede escribir de otra forma. Acá podría haber decidido colocar así 3.141592 y decir área. Estaría bien si escribo así, jóvenes. Área, el nombre. Sí, ingeniero. No. Así no. No. No, así no. El audio está más adelantado que la imagen, ingeniero, así que disculpe. Bueno. Vaya, entonces, este proceso, dijimos, se puede haber escrito de esta manera, ¿verdad? Vaya, la pregunta que hice fue sobre el área, ¿verdad? Si estaba bien escrito. Es un nombre de variable, así que eso sería erróneo, ¿verdad? Sí. Sí, eso tendría que ser en cama el que Sí, exacto. Ingeniero. ¿Diga? Y mire, y en vez de definir la variable pi, también podríamos poner matpi. Sí. Aquí porque estamos ejemplificando la creación de constantes, ¿verdad? Pero ya ahí en mat está el pi. También está el mat.e y mat.pi. Aquí solo es mat.e, disculpe. no se le entendió lo que es. ¿Qué es el mat.e? Es el valor de la constante e de los logaritmos neperianos. Ok. Mat.e, ¿verdad? Va. Entonces, aquí esto pudo haber quedado así. Área por longitud. ¿Verdad? Entonces, acá pueden observar ustedes ¿qué dice? Literal es, variables de proceso, no hay. ¿Por qué? No se necesitaron aquí variables de proceso. Se hace una sola fórmula. ¿Y qué son las variables de proceso? Variables de proceso serían variables intermedias que ustedes pueden utilizar. Casos donde pueden utilizar, bueno, la fórmula es demasiado grande, ¿verdad? Ahí les voy a poner 3 ejemplos, ¿verdad? Más tarde se los subo. Ahí hay un ejemplo donde se usan muchas variables se pueden usar varias variables de proceso. Vaya, entonces acá
En vez de escribirlo así, lo pude haber escrito así. Entonces, durante el proceso, me decidí. Pongan atención, jóvenes, que quede claro esto. Durante el proceso, me decidí y dije, para que quede más clara la fórmula. No solo porque la fórmula es demasiado grande, sino porque quiero que quede claro, ¿verdad? Cómo se realiza el cálculo. Entonces, se me ocurrió, puedo calcular el área aparte, ¿verdad? Entonces digo, pi por Pou radio, 2 para calcular el área. Y el volumen lo voy a calcular como área por longitud. Vaya. Entonces, aquí ya me salió una variable de proceso. ¿Ya? Entonces, las variables de proceso se colocan después, ¿verdad? Pero aparecen durante el proceso, o sea, en el literal D, ¿verdad? Proceso. Aquí apareció la variable, porque yo decidí, este cálculo lo puedo partir, este cálculo lo puedo dividir. Entonces, en el literal E, variables de proceso, a la izquierda dice que no hay, porque no se utilizaron. Pero, haciendo el proceso de esta forma, sí habrá. ¿Y cuál es la variable de proceso? Área. Entonces aquí ya no pondría no hay, sino que pondría, ¿verdad?, el nombre, el tipo y la descripción, ¿verdad? Entonces, nombre sería área, tipo real, descripción, almacena área de la base del cilindro, ¿va? Entonces, área almacena, ¿verdad?, el área de la base del cilindro. Entonces, ahí salió la variable de proceso. ¿Se entiende esto, jóvenes? O sea, variables de proceso va después, porque se supone que cuando usted está escribiendo el proceso, ahí toma la decisión si divide los cálculos, si crea variables intermedias, ¿ya? Entonces aquí, mientras estaba poniendo los cálculos, me decidí a usar una variable intermedia, área. Entonces ahí pongo un cálculo intermedio, ¿verdad?, quedándome volumen como área por longitud. Entonces, todas las variables de proceso que me hubieran salido acá en el literal D, en el literal E, les voy a colocar su nombre, su tipo y su descripción. ¿Claro eso, jóvenes? Entonces, Sí. depende de cómo lo esté resolviendo. A cada persona lo puede resolver distinto, jóvenes. Va. Entonces, ahí termina el análisis con las variables de proceso. Va. Yo tengo una duda, ingeniero. Diga. No sé si lo explicó, tengo un problema de conexión, pero en caso de que yo, digamos, una variable de entrada que sea como nombre de perrito, digamos, y después yo la imprima, entonces ahí yo voy a poner que el nombre de perrito es una variable de entrada y también de salida. No se le entiende el audio, joven. ¿Puede repetir? Ahora sí. Sí. Yo le decía que, digamos, si yo tengo una variable que se llama nombre de perritos y es una variable de entrada, ¿verdad?, porque yo voy a introducir un nombre de un perro y luego la quiero imprimir, va a ser variable de entrada y también de salida. No, eso está buena la pregunta. Las variables, jóvenes, ahí la pregunta que ha hecho su compañero, ¿verdad? Las variables no me las van a repetir. Por ejemplo, si aquí en el problema, en el enunciado dijera que imprima el radio, la longitud
y el resultado del volumen, ¿verdad? O sea que no solo el volumen, sino que en la salida debe de imprimir el radio, la longitud y el volumen del cilindro. Entonces, acá tendríamos que haber colocado como salida, lo voy a hacer aquí en Notepad. Acá como salida tendríamos que haber puesto también lo que sería el radio y la longitud. Pero en ese caso vamos a usar la palabra desplegar a nivel de planteamiento, ¿verdad? Desplegar el radio, el cilindro. Y nos están pidiendo que en la salida también se muestre la longitud. Entonces, desplegar o mostrar la longitud del cilindro. ¿Ya? Entonces, ¿ve? Acá en la salida no solo sería el volumen del cilindro, sino que sería el radio y la longitud del cilindro. Pero, como esos son datos de entrada, miren, son datos de entrada. Aquí lo identifican ustedes. Ah, quieren que lo que se ingresó salga en el papel. ¿Ya? Otro ejemplo sería una factura, ¿verdad? Para una factura van a pedir el nombre del cliente, ¿verdad? Lo que consumió, le van a sacar el total y entonces el nombre que se ingresó se desea que se imprima en el papel, ¿verdad? Con el total que debe pagar. Entonces, en ese caso sería en la entrada nombre del cliente, ¿verdad? Y en la salida no vamos a colocar nombre del cliente, lo vamos a diferenciar con la palabra desplegar o mostrar. Eso lo vamos a hacer así para diferenciar de que cuando diga desplegar o diga mostrar, ¿verdad? Nos estamos refiriendo a un dato que viene de la entrada hacia la salida. O sea, un dato que se da como dato de entrada, pero ese mismo dato debe demostrarse en la salida. Entonces, lo vamos a diferenciar empezando con desplegar, ¿verdad? Desplegar el radio o mostrar el radio, desplegar la longitud del cilindro o mostrar la longitud del cilindro. En el caso que pregunta su compañero, es el nombre de un perrito, ¿verdad? Entonces, dato de entrada, nombre de la mascota, ¿verdad? Dato de salida, mostrar el nombre de la mascota. ¿Ya? Entonces, esto a nivel de planteamiento, ¿verdad? Repito, a nivel de planteamiento. Entonces, no sería solo el volumen del cilindro, sino que nos están pidiendo que en el papelito que le vamos a imprimir, pongamos, ¿verdad? El valor del radio, el valor de la longitud, y digamos que con ellos obtuvimos un volumen de, y el volumen. El volumen no lleva a desplegar, porque ese es el dato que vamos a calcular. Desplegar o mostrar lo va a llevar cuando sea un dato que lo trasladamos de entrada a salida. Vaya, otra aclaración que decía, ¿podemos repetir la variable? Preguntaba a su compañero. No, ¿verdad? No vamos a repetir la variable, ¿verdad? La variable solo va a estar en un lugar, ¿verdad? Entonces, esa variable solo va a estar en un lugar. Entonces, como decíamos, a la salida, en el planteamiento dice que a la salida se debe desplegar el radio, ¿verdad? Y se debe desplegar lo que sería la longitud. Entonces, esas variables están en el área de entrada. Miren, acá ve, lo dice variables. Allí les corresponde ir. Entonces, usted no me va a colocar otra vez aquí en la salida radio y longitud. Erróneo si lo hace, ¿verdad? O sea, en esta tablita de variables de salida no me va a colocar radio y longitud porque me lo están pidiendo que lo muestre. No. Abajo de la tabla lo que va a hacer usted es colocar un texto que diga se debe mostrar, ¿verdad?, las variables de entrada, radio y longitud. Va.
¿Queda claro eso, jóvenes? A propósito que su compañero hizo esa pregunta. Sí, ingeniero. Entonces, las variables no las pueden repetir. Una variable solo puede estar en la de salida, o en la de entrada, o en la de proceso. Si aparece un nombre repetido en las tablas esas, estaría malo. El nombre solo debe aparecer en una de las tablas. ¿Ya? Ingeniero. Entonces, ¿sí? Y mire, por ejemplo, si se diera el caso de que tuviéramos que hacer así como que se paga en un restaurante y necesitamos sumar el precio y después multiplicar para la propina, digamos, la suma de todo ese precio se tendría que mostrar también. Sí, sí. Recuérdense, también depende del enunciado, ¿verdad? Depende del enunciado. Si el enunciado les dice, en la salida muestre nombre de cliente, monto del consumo, monto de la propina y monto total. Entonces me está diciendo que debo mostrar el nombre del cliente, ¿verdad? Cuánto es lo que consumió, cuánto es la propina y el total que debe de pagar. Y si en dado caso no le piden que muestre la suma del precio, se pondría en alguna de estos. Tendría que usted deducirlo ahí, porque vaya, si lo que interesa saber es la cantidad total que va a pagar, vaya, porque si le dice el nombre del cliente, su consumo y la propina, el cliente no se va a poner a sumar ahí, ¿verdad? No todo el mundo anda celular tampoco, ¿verdad? Y anda calculadora ahí, ¿ya? Entonces, o no va a estar dispuesto a estar haciendo él la suma, ¿verdad? Entonces, de ahí lo deduce usted de que, no, aquí dice que muestre el nombre, el monto del consumo y la propina, pero el dato que interesa al final es cuánto va a pagar, porque él va a pagar un solo monto, ¿verdad? Y no va a estar sumando. Aparte que se puede equivocar al sumar, ¿verdad? O si el mesero hace la suma, se puede equivocar. ¿Ya? Entonces, de ahí lo deducimos que... Entonces, ese cálculo debería ser automático. Entonces, si el planteamiento no me lo estaba diciendo específicamente, pues yo lo pongo. Ajá, mi pregunta era porque nos han dejado un ejercicio similar así y no dice que lo mostremos, pero mi pregunta era en cuestión de las variables, si iba en variable de salida o de entrada ese valor. La propina. La suma de los precios, digamos. Tendría que ir en variable de salida. Ajá. En el planteamiento sería dato de salida, ¿verdad? Ajá. El planteamiento sería dato de salida. Gracias. Ingeniero. ¿Sí? Y la asistencia la va a pasar. Sí, vaya, ahorita ya se nos está acabando el tiempo. Lo voy a poner ahorita para que... Vaya, jóvenes, sí. Que hagamos eso ahorita. Pueden marcar la asistencia ahorita porque ya se nos está acabando el tiempo. Nos quedan 5 minutos. Recuérdense de tener abierto el campus, ¿verdad? Durante la clase, para que puedan pasar a marcar las asistencias, ¿verdad? Si tienen pendiente de marcar asistencias anteriores, pueden marcar. La única que ya está cerrada es la del viernes, ¿verdad? Porque a partir del viernes, al finalizar la clase, queda cerrado, ya nadie más puede marcar. Desde la clase del viernes en adelante, incluida la clase de hoy, ¿verdad? Solo durante la clase, cuando yo les indique, pueden marcar. Fuera de eso, ya no podrán marcar. Mira, ingeniero, sobre la clase del viernes, no sé si quedó grabada en el Team, porque la he buscado y solo la del martes de la semana pasada me aparece. No sé si esa quedó grabada. Sí está. Lo que pasa es que le cambié.
Recuérdense, le cambié el nombre, el link que aparece ahí ya no funciona porque al cambiarle el nombre tiene que irlo a buscar archivos. Ah, vaya, está bien. Búsquelo en archivos. Va, jóvenes, terminemos con esto. Me tiró error para la asistencia. ¿Error por qué? Lo lamentamos, esa producción error me dice. Pero ese es error del aula. Vuelva a refrescar la página. No se guarda. Ya estuvo. Ajá, no, es error del aula ahí, del campus. Ya. Actualice la página. Vaya, entonces terminemos acá con este ejercicio, ¿verdad? Entonces, terminando con esto, ¿verdad? Cuando deban mostrar en la salida datos, ¿verdad? Y eran de entrada, ¿verdad? Ya no van a repetir esa variable, ¿verdad? Por ejemplo, acá, para este ejercicio específico, si nos pidieran que en la salida se muestre radio y longitud, no van a repetir acá en la salida, o sea, abajo de volumen, pues, no me van a poner ahí radio y longitud, ¿verdad? Es erróneo. La variable solo va a estar una vez. Entonces, abajo de la tabla de variables de salida, lo que van a hacer es escribir este texto. Se deben mostrar las variables de entrada, radio y longitud. ¿Ya? Vale. Terminemos acá de... Ahora, el diseño, ¿verdad? Está lo que es el pseudocódigo. El pseudocódigo lo expliqué y les puse el documento la semana pasada. ¿Alguien tiene duda con el pseudocódigo? Para el pseudocódigo solo le van a asignar un nombre entre llaves. Acuérdense que siempre ubíquense en donde están, jóvenes. No se confundan porque aquí hay llaves, ¿verdad? En C# se usan llaves, pero es allá en C#, ¿verdad? Acá se usan llaves, es otro uso. Entonces, una descripción de lo que hace el programa va entre llaves y entre llaves se indican las variables, las constantes y los tipos. Jóvenes, esta parte, literal C, equivale a declarar variables. O sea, en el pseudocódigo hay una sección que es esta, ¿verdad? En el pseudocódigo, marcada por el literal C. ¿A qué equivale? A la declaración de variables. Y en el flujorama, ¿por qué no se pone? Así lo diseñaron, así se hace. En el flujorama no se pone ahí, las variables son de este tipo, ¿o qué? ¿Se entiende? ¿Qué pasó? Quien diseñó el pseudocódigo lo definió así, ¿verdad? Entonces, así se hace. Vaya, de ahí los pasos. Aquí no hay duda, ¿verdad? Y el abuelo Alfredo ya se fue. El pseudocódigo. Ya se fue el abuelo Alfredo. Dejó el micrófono encendido, joven. El micrófono. Va, entonces, de ahí los pasos, ¿verdad? A seguir. Recordando que primero van a asignar las constantes, si tienen constantes, y para cada uno de los datos de entrada van a mostrar un mensaje indicando que debe ingresar y leer la variable que desean leer radio. Ingrese altura, leer altura, y luego hacer los cálculos, ¿verdad? Esto no necesita mayor explicación, joven, ¿verdad? Vale. Y la parte del flujograma, acá en el flujograma solo es el dibujo, no hay ninguna parte en donde digamos las variables son de tal tipo, ¿verdad? En el pseudocódigo sí lo hay. Siempre van a colocar un óvalo de inicio. En el pseudocódigo no se indica el inicio, aquí sí se indica el inicio.
abajo de inicio las constantes primero, ¿verdad, jóvenes? Luego va la entrada de datos. Para ahorrar espacio pueden hacer lo que se muestra acá. Les he puesto los dos casos. En el pseudocódigo les he puesto lectura una por una, las variables, miren. Acá. Primero lee el radio y luego lee la altura. Entonces, a nivel de algoritmo pueden resumir un poco el diagrama para hacerlo un poco más pequeño, jóvenes. Entonces lo pueden resumir. Acá en un solo mensaje indico ingrese radio y altura del cilindro en unidades. A continuación va un bloque de teclado, ¿verdad? El bloque de teclado parece un rectángulo, pero no es un rectángulo. La línea superior no va horizontal, sino que va inclinada, ¿verdad? Entonces eso simboliza un teclado. Adentro coloco radio como altura. Son los nombres de las variables que voy a leer. Adentro del bloque de teclado no pueden poner cadenas entre comillas. ¿Ya? Por eso estamos usando acá el bloque de pantalla, donde va el mensaje. Este de acá es el bloque de pantalla. ¿Ya? Está indicando que en pantalla muestra el mensaje, ingrese radio y altura de cilindro en unidades. A continuación, en el bloque de teclado, coloco solo nombres de variables, radio como altura. Vaya, jóvenes, ¿queda claro eso? Que a nivel de algoritmo podrían resumir un poco su diagrama o su pseudocódigo. Acá nos estamos ahorrando dos bloques, ¿verdad? Acá. Ahorita los flujogramas son... Ahí no hay variable de salida, ¿verdad? No. Las variables de salida nunca las vayan a poner acá en el bloque de teclado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son de salida. Son variables de entrada las que van a colocar acá. O sea, las variables que se vayan a leer, pues. Entonces, está claro que aquí nos ahorramos dos bloques igual a este. Que en un solo hicimos, ¿ya? En estos dos bloques estamos haciendo la lectura del radio y la altura. Pero no se les olvide que cuando hagan el programa, ahí sí lo van a hacer uno por uno, ¿verdad? O sea, a nivel del pseudocódigo y del flujograma, se pueden ahorrar un poco de trabajo. Pero a nivel del programa, ya ahí sí tienen que programarlo. Jóvenes, ¿quedamos claros con eso? Sí, ingeniero. Entonces, de ahí viene el cálculo del volumen. Entonces aquí ponemos en un rectángulo la fórmula, ¿verdad? Si hubieran más fórmulas, pues ponemos más rectángulos. Disculpe. ¿Sí? Si hay un porcentaje, ¿el porcentaje sería una constante o no? Acuérdese que constante, cuando me dice constante, me está diciendo que le puso nombre. Entonces, si se refiere a que sería un literal, sí sería un literal, ¿verdad? Entonces, si hubiera un porcentaje, ¿verdad? Entonces, si dijéramos ganancia igual a, y dice que es 30%, entonces acá lo voy a colocar como 30 sobre 100, ¿verdad? Sí. Por el precio. Sí, sí. ¿Ya? Entonces, la ganancia me dijeron que era el 30%, pero para hacer cálculos yo lo tengo que dividir por 100, ¿ya? Entonces, acá, ¿qué error hay, jóvenes? ¿Por cuánto estoy multiplicando acá? El precio lo estoy multiplicando ¿por cuánto? Por 100. No, primero se va a hacer la división. Entonces, el precio va a quedar multiplicado ¿por cuánto? Por 30, por 0.30. Por 0.30. No. Va a quedar Por multiplicado por 0. Acuérdense que ya no estamos en matemática, estamos en informática. Que son enteros. Acuérdense lo que dijimos, la regla, ¿verdad? Operaciones aritméticas, ambos enteros, operación entera, eso iba a dar 0.
Entonces, esto estaría malo, ¿verdad? Entonces, o lo escribe 0.3 por precio, ¿verdad? ¿Ya? O sea, usted hace la operación y pone el resultado ahí. Sería válido, ¿verdad? 0.3 por el precio. O lo escribe correctamente, que sería 30.0 sobre 100, para que esa operación sea real, ¿verdad? De lo contrario, le va a dar 0. Vaya, no se les olvide para su evaluado eso, jóvenes. Veo que ya se les olvidó. Va, entonces, cuando se trata de porcentajes, ¿verdad? Ustedes pueden hacer la operación y ponen el valor directamente, ¿verdad? Entonces no sería constante al final. Esto es un literal. ¿Ya? O sea, vaya, si la pongo así, de 0.30. Esta es la ganancia. ¿Esto es una constante o es un literal? Literal. Ajá. Entonces, si yo quiero usar una constante, quiere decir que yo le voy a poner un nombre, ¿verdad? Vamos a poner tasa. La tasa de ganancia. ¿Va? Entonces, tasa. Entonces, quedamos claros. Cuando me refiero aquí a constante es porque le puse un nombre. ¿Sí? Tasa es igual a 0.30. Entonces, la ganancia es igual a tasa por precio. ¿Ya? Entonces, la pregunta del joven era que si dice en el problema que hay una ganancia de 30%, que si eso era constante, ¿verdad? Hay que ubicarnos dónde estamos, ¿verdad? En el planteamiento, esa tasa sería un dato constante en el planteamiento. La tasa, o sea, tasa de ganancia, ¿verdad? O porcentaje de la tasa de ganancia, 30%. A nivel de análisis, en el literal B, en la sección de constantes, si usted le pone nombre, ¿sí? Entonces eso es una constante. ¿Sí? Acá estamos usando una constante. Pero si usted decidió y dijo, no, ¿para qué le voy a poner nombre, verdad? Mejor pongo el valor. ¿Verdad? ¿Está usando una constante acá? No. No, un literal. Ajá, está usando un literal, ¿verdad? Esto es un literal. ¿Ya? Bueno, entonces, de ahí a continuación del flujograma, pues elaborar el programa. Y acá está un ejemplo de cómo lo tienen que documentar. ¿Qué es lo que tienen que ponerle? Pues para el día del evaluado, esto se les va a tomar, vale el 5%, ¿verdad, jóvenes? O sea, toda la documentación que tienen que ponerle, ¿no? Acá va identificado en el ejemplo. Bueno, y hay 2 ejecuciones acá del programa, ¿verdad? Va. De ahí, rapidito, jóvenes, solo quiero mostrarles un poco del ejemplo este. Miren, de lo que preguntó su compañero. De aquello de cuando me piden en la salida. A él le piden el nombre de un perrito, dice, ¿verdad? El nombre del perrito debe mostrarse en la salida. Vaya, aquí es nombre de cliente, miren. Entonces, es para calcular los impuestos de un lugar turístico. Es un lugar turístico. Tiene que cobrársele IVA, seguridad y turismo. Estas son las tasas de impuesto. Entonces, para darle la factura al cliente, lo que necesito es el nombre del cliente. Estamos a nivel de planteamiento, ¿verdad? Nombre del cliente, monto de la venta en dólares, tasa de IVA 10%, tasa de seguridad 5%, tasa de turismo 7%, que son los impuestos que le debo de aplicar. Entonces, en la salida de datos, en el papelito que le voy a dar al cliente, va a aparecer su nombre y el total a pagar, ¿verdad? Entonces, como el nombre del cliente originalmente es un dato de entrada, usted me lo va a identificar con la palabra desplegar o mostrar
o imprimir, ¿verdad? Desplegar, mostrar o imprimir, ¿verdad? Antes de colocar el dato. Entonces aquí, desplegar, ¿qué? El nombre del cliente. Y el otro dato que sería de salida, total a pagar en dólares. ¿Ya? Entonces, en el análisis del problema, y aquí está lo que preguntaba su compañero, ¿verdad? Para el dato variable, total a pagar en dólares, dato variable, vamos a tener una variable de memoria, total a pagar. Miren, utilizando camel case, ¿verdad? Inicial, minúscula. Vale. Para el nombre del cliente, vamos a colocar en esta tabla de salida el nombre del cliente, en la tabla. Vamos a colocar la variable para el nombre. No, ¿verdad? Ese variable solo va a existir en la sección de entrada, ¿verdad? Entrada, en la sección variables. Acá está el nombre. Entonces, en la salida, ¿qué voy a colocar? Un texto indicando, ¿verdad? Se debe mostrar la variable de entrada, nombre. No voy a repetir aquí la variable. ¿Queda claro eso, jóvenes, por la pregunta que hizo su compañero? Jóvenes. Sí, ingeniero. Mire, y una Ajá. duda con respecto a eso. Por ejemplo, si en dado caso queda la variable mostrada, por ejemplo, queda la variable mostrada, tendríamos que hacer eso también. ¿Cómo? ¿A qué se refiere? Me refiero a cuando hacemos la de área y, por ejemplo, de altura, que se queda ya el dato ahí mostrado, que esta es nuestra área, esta es nuestra altura, esta es nuestra base. Se hace lo mismo aquí. Sí. Si fuera el área de un rectángulo, aquí sería base del rectángulo, ¿verdad? En unidades. Longitud del rectángulo en unidades. Salida, mostrar o desplegar o imprimir la base y la altura del rectángulo. Y el otro dato que sería propiamente área del rectángulo. Pero ese ya no llevaría a desplegar, ¿verdad? Porque ese era propiamente dato de salida. Área del rectángulo. ¿Ya clara ahí su pregunta? Sí, ingeniero, gracias. Vale. Va, entonces, acá en este ejemplo, ¿verdad? Para variables de entrada, solo están los datos, nombre y el monto de la venta, ¿verdad? O sea, el nombre del cliente y el monto de la venta en dólares. Estos son los únicos datos de entrada variable. Datos de entrada variable. Entonces, tiene acá que definir un nombre, en este caso es nombre, para almacenar y es de tipo alfanumérico. Monto venta, ¿verdad? Para almacenar el dato variable, que es monto de la venta en dólares. Y para las constantes, aquí se decidió darles nombre, ¿verdad? Entonces, hay constantes, pero porque se decidió darles nombre a los valores fijos, o sea, a los datos constantes, ¿verdad? A los datos de entrada constante, se decidió asignarles un nombre. Entonces, estas son constantes. Recuérdense que cuando se les asigna un nombre, ¿verdad?, a los datos de entrada constante, estamos hablando de una constante en programación. Luego la restricción, nada más el monto de la venta mayor que 0, ¿verdad? Eso literal C, restricción, monto de venta mayor que 0. Ahora, rapidito acá, jóvenes, para que vean el proceso. Miren, el proceso. Primero, asignar las constantes, ¿verdad? Ya no se les olvida, ¿verdad? Si hay constantes, primero eso. Luego, hacer los cálculos.
Entonces, fíjense bien acá en este proceso. Son 3 impuestos. Acá tenemos varias opciones. Puedo hacer el cálculo con una fórmula grande, enorme, ¿verdad? No necesito variables de proceso. Puedo hacer una sola fórmula, pero me queda muy desordenado. Entonces, aquí se decidió que usar una variable impuesto. Pero si se fijan, la misma variable impuesto me sirve para los 3. Entonces, una opción era que hiciéramos una sola fórmula sin variables de proceso. Otra opción es usar una variable de proceso impuesto y reutilizarla para cada impuesto. Y una tercera opción sería tener 3 variables de proceso. Un impuesto para una variable para cada impuesto. ¿Ya? ¿Se comprende eso, jóvenes? Ajá. No, acá yo se los he puesto con una nada más, miren, para que vean que las variables se pueden reutilizar. ¿Ve? Entonces, acá variables de proceso solo una, miren, impuesto. Descripción, almacena temporalmente el valor de cada uno de los impuestos aplicados. Pero a algún compañero de ustedes se le pudo ocurrir, no, voy a poner impuesto IVA, impuesto CEG, impuesto TUR, una para cada impuesto. Entonces, ustedes deciden, ¿verdad?, cómo lo hacen. O la otra opción, variables de proceso no hay. ¿Por qué? Una sola fórmula voy a hacer, me va a quedar enorme, pero una sola fórmula. Va, entonces, vean acá, el primer impuesto se le aplica IVA al monto de la venta, miren. Le aplica IVA. El total a pagar sería el monto de la venta más el impuesto. Entonces, el total a pagar ya está almacenando ¿qué? Monto de la venta y el impuesto IVA. ¿Qué faltaría? Sumarle el impuesto de seguridad y sumarle el impuesto de turismo. Entonces, luego reutilizo impuesto. Entonces, multiplico la tasa de seguridad por el monto de la venta. Y procedo a sumarle a total a pagar. Miren cómo se utiliza. Total a pagar es igual al valor que ahorita tenga total a pagar más el impuesto, que hoy es el de seguridad. Después, a continuación, vuelvo a usar impuesto. Tasa de turismo por el monto de la venta. Para hacer total a pagar, ¿verdad?, igual a total pagar, lo que ya tiene guardado, ¿verdad?, más el nuevo impuesto, que es el de turismo, ¿va? Y ahí tengo ya el total. Entonces, acá queda claro que tenían 3 opciones. Hacer un solo cálculo, ¿verdad?, una sola fórmula enorme. Segundo, el que estamos viendo, usar una variable impuesto, donde almacenamos temporalmente cada impuesto, o pudieron haber definido un impuesto IVA, otro impuesto CEG y otro impuesto TUR para turismo. Y acá tendrían 3 variables de proceso. ¿Va? ¿Queda eso claro, jóvenes? Va, recuérdense que... Sí, ingeniero. Va, gracias. Sí. Recuérdense que la grabación, después yo le cambio el nombre y lo meto ahí a la carpeta, ¿verdad? Va por semanas. Entonces, el link que pone automáticamente, porque ahí en el equipo les pone un link automáticamente, ese link no va a servir. Recuérdense que tienen que ir a buscarlo directamente a la sección de archivos, ¿verdad? Vaya, mira aquí rápidamente, este es el flujograma. Inicio, abajo de inicio, las constantes asignadas y luego la lectura. Como dijimos, nos podemos ahorrar un par de bloques. En este caso, ¿verdad?, estoy haciendo eso. Pido, ingrese, nombre cliente y monto
de venta, ¿verdad? Positivo en dólares. Y en un solo bloque de teclado leo nombre, coma, monto venta. Pero ustedes saben que cuando lo programen tienen que hacerlo separado. Vale, ahí está el proceso, ¿verdad? Que acabamos de describir, pero ya en flujograma, ¿verdad? Usando la variable temporal impuesto. Los conectores de páginas, jóvenes, recuérdense, el círculo es para conectar dentro de la misma página, ¿verdad? Entonces, con un círculo y le ponemos un símbolo o una letra, ¿verdad? Pueden ponerle una letra o un símbolo, ¿verdad? El mismo símbolo donde continúa, o sea, A es un conector. Estamos diciendo que este segmento de flujograma conecta con este otro segmento de flujograma. Entonces lleva la misma letra que tiene allá, ¿verdad? Y al final se imprime, pues, y el óvalo, aquí está equivocado, miren. Inicio, dice, aquí es fin. Ya lo voy a corregir. Recuérdense que más tarde se lo subo. Aquí debería decir fin, ¿verdad? Vaya, jóvenes, por si alguien no se acuerda dónde es que tiene que ir a buscar el video, ¿verdad? Tiene que ir al equipo y dentro del equipo buscar el canal clase grupo teórico 7, ¿verdad? Y acá, ¿verdad? Le va a aparecer en la parte superior, ¿verdad? Dependiendo de la resolución que tengan. Aquí por la resolución que tengo no aparece directamente, pero acá está la flechita para desplegarlo. Dice 2 más, 2 opciones más, archivos. Entonces, acá en archivos, ¿verdad? En grabaciones, aquí es que va a ir apareciendo, ¿verdad? Las grabaciones, ¿verdad? Entonces, recuérdense que yo les cambio el nombre y lo voy metiendo en carpetas por semana. ¿Sí? Entonces, acá es donde las tienen que venir a buscar, en las carpetas por semana. Bien, jóvenes, gracias por la atención. Nos quedamos hasta acá. Ya a partir del viernes comenzamos a ver la metodología, pero ya aplicando modularidad. Así que daríamos unos minutos antes por si tienen dudas con la metodología como la hemos aplicado hoy. Así que ya todos están en sus prácticas de laboratorio, ¿verdad? Están haciendo ejercicios, así que pueden llevar dudas. Podemos dar unos 20 minutos la próxima clase para que ustedes digan ahí sus dudas. Ahorita detenemos la grabación para que a partir de este momento ya la pueden consultar. Pero recuérdense que le voy a cambiar nombre y le voy a mover más tarde. Vale. Bueno, jóvenes, nos vemos. Gracias, ingeniero. Gracias. Gracias, ingeniero. Feliz tarde.